Hola Jesús, buenos días. La verdad que estoy contento de poder estar aquí con vosotros. Es la primera vez que estoy aquí y me siento en casa. Yo estoy pastoreando la iglesia de Torrejón y por circunstancias diferentes, pues otras veces no he podido venir, ¿no? Y bueno, ya estamos aquí, ¿no? Y es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, poder hacer cosas para el Señor, es un privilegio. Poder servir al Señor es una bendición y es un privilegio. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra que nos vivifica, Señor. Tu palabra que nos adiestra, nos enseña, Señor. Aleluya, te damos gracias por tu sangre preciosa que nos limpia cada día, que nos redarguye, Señor, que nos fortalece, Señor. Unge ahora esta palabra, Señor, y unge mis labios, y que esta palabra sea de renuevo, sea de bendición para todos, Señor. Sigue tú cuidándonos, sigue tú alentándonos, sigue tú enseñándonos, Señor, a través de tu palabra. Gracias por ella, Señor. Amén. Quiero compartir una palabra que está en Nahum 3, porque estamos en tiempos de guerra. Ya veis las noticias, cómo se están desplazando las tropas hacia la frontera entre Ucrania y Rusia, y se están movilizando allí, ¿no? Todos los americanos, la OTAN, los rusos. Se puede liar una gorda, esperemos que no, pero nosotros estamos en una guerra espiritual. En cualquier caso, la guerra espiritual no cesa. Y dice aquí este profeta Nahum, capítulo 3, versículo 14, dice: provee de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Estamos en tiempos de guerra, y en los tiempos de guerra una cosa muy importante es tener agua. Los guerreros en las batallas, si no tenían agua, desfallecían, porque puedes aguantar sin comer, pero sin beber no puedes aguantar mucho tiempo. Y en la antigüedad los castillos los conquistaban porque los rodeaban y al final se quedaban sin víveres, se quedaban sin agua y al final terminaban rindiéndose porque no podían sobrevivir. No podían sobrevivir. Y el Señor nos está enseñando a que provéete de agua. El agua es vital, ¿no? ¿Qué agua es el que necesitamos? El agua viva, que Jesús le dijo a la mujer, ¿no? Si bebes de este agua, jamás tendrás sed. Necesitamos beber el agua vida. Necesitamos cada vez más. Estamos en tiempos de guerra espiritual. Y el diablo está atacando con el miedo, sobre todo ahora con la pandemia, con todo lo que hemos pasado. Veo muchísima gente con miedo, con temores, con dudas, con pánico, incluso familias divididas por el pánico. No vengas a verme porque me vas a contagiar o te voy a contagiar. No vengas a verme porque tú te has vacunado y yo no, y no me quiero mezclar. Pánico por todos los sitios. Y eso es armas del diablo, eso es la guerra que está haciendo el diablo. Pero cuando bebes del agua viva, tienes armas para defenderte contra el enemigo, ¿no? Dice aquí también que refuerza tus fortalezas. Refuerza tus fortalezas. Tienes que reforzar tu vida espiritual, leer la palabra. Hay gente que nada más ve las noticias, ve la radio, escucha la radio y se llena de mentiras que dice el mundo. No leas tanto las noticias del mundo, lee más la palabra. Te vas a reforzar espiritualmente. Te vas a dar cuenta que el Señor está contigo, que el Señor tiene un plan para ti, que el Señor te va a dar la victoria en la batalla. Dice aquí también que entra en el lodo, pisa el barro. Hay un refrán español que dice: tírate al barro, ¿no? Tírate al barro. Hay mucha gente que somos pitiminís, no nos gusta ni mancharnos. Y nos pensamos que en la guerra es así, sin mancharte. En las batallas en la antigüedad peleaban en el barro, estaban todo lleno de lodo, bajo la lluvia, bajo el frío. Un soldado está en el lodo, está en el lodo. Y en la guerra espiritual tienes que estar pisando el barro, tienes que estar arrodillado, clamando a Dios. Tienes que estar arrodillado, pidiendo, gimiendo al Señor que te ayude, que te dé victoria, que te cuide, que cuide de tu familia, de tus hijos, de tu vida. Tienes que estar en el lodo, tienes que pisar el lodo. Si te crees que porque lleves 20 años en el Evangelio ya
lo tienes todo hecho, estás muy equivocado. Cada día hay que arrodillarse, cada día hay que clamar a Dios, cada día hay que humillarse, ¿no? Y clamar a Dios, ¿no? Refuerza el horno, dice también, ¿no? Refuerza el horno para que esté caliente, para que tengas tu corazón caliente. El mundo intenta enfriar nuestro corazón, intenta que nos entre tibieza, intenta que nos entre frialdad espiritual. Y muchos cristianos acaban siendo más fríos que los mundanos. No están llenos del Espíritu Santo. Calienta tu corazón con el Espíritu Santo, que te va a llevar a estar emocionado, a estar luchando, a estar contento, a estar gozoso, a pesar de la situación difícil. Yo estos días ha estado mi padre en el hospital y el hombre ha salido del hospital gozoso. Y hablábamos con él por teléfono y decía, estoy gozoso, estoy entre algodones. Madre mía, yo decía, madre mía, si yo estuviera en el hospital estaría de mal humor, estaría en queja, estaría enfadado. Y él está feliz, nos ha dado una lección. Porque a veces cuando estés en el horno de fuego estás gozoso, porque notas que Dios está contigo y Dios tiene un plan para tu vida, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Estar peleando la batalla con gozo, con ánimo, o estar perdiendo la batalla con queja, con apatía, con depresión, con amargura. Esa es la diferencia. Por eso dice, calienta tu horno, tu corazón, tenlo lleno del Espíritu Santo. Adora en lenguas al Señor, alaba al Señor en lenguas. No solamente la alabanza tan bonita que hemos tenido, sino después en tu día a día, en tu caminar, en el baño, en paseando. Adora al Señor en lenguas. Aviva el Espíritu Santo en tu vida para poder pelear la batalla. Estamos peleando batallas de continuo y vamos de victoria en victoria, pero viene otra batalla diferente y luego viene otra y luego viene otra, hasta que lleguemos a la meta, hasta que estemos con el Señor por la eternidad. Esto es una batalla continua. Y ves que la gente en este tiempo, mucha gente no ha aprendido nada. Están nada más que pensando en me voy a poner otra dosis y otra dosis para que esto se acabe ya. Se piensan que con la ciencia y con los medicamentos ya se va a acabar esto. Y no te das cuenta que no, que ya llevamos 2 años y sigue. Decían que ya el año pasado se acababa y siguió y otra ola y no sé qué. Y te das cuenta que no se acaba, porque ellos no quieren que se acabe, claro. Pero es así, el mundo va cada vez peor. Y nosotros tenemos que ir cada vez a pelear más en lo espiritual, a clamar más a Dios en lo espiritual. Y vamos a ir de victoria en victoria. El mundo va a ir cada vez a peor, pero nosotros vamos a ir de victoria en victoria. Y vamos a sufrir, por supuesto. El soldado sufre, magulladuras de la pelea, cortes de los cuchillazos. Pero al final tienes victoria. Al final tienes la victoria. Leemos también en Nahum, capítulo 2, versículo 1. Dice, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Fíjate, subió destruidor, qué nombre, ¿no? Destruidor, qué nombre más potente, ¿no? Más fuerte, ¿no? Y así es el diablo es destruidor, quiere destruir nuestra vida. No solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, en lo natural. Quiere traer enfermedad, quiere traer dolor, quiere traer miedo a nuestras vidas. Guarda la fortaleza, dice, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y mucha gente no guarda su corazón y deja que le entren dardos de mentira, dardos del maligno, dardos de depresión, de queja, de qué sé yo, de tantas cosas. Por eso debemos de guardar nuestro corazón y estar sensibles a la voz del Espíritu Santo, que te va alimentando, te va animando, te va llenando, te va fortaleciendo cada día. Y pruebas que antes te parecían súper fuertes, pues cuando te das cuenta y tienes una madurez espiritual dices, madre mía, si eso es una tontería. Porque tienes esa madurez espiritual,
porque lees la palabra y la palabra te viene a tu mente y reprendes en el nombre de Jesús al diablo, a la tentación, a las pruebas, las reprendes en el nombre de Jesús. Pero si estás todo el día escuchando las noticias, viendo el TikTok y viendo lo que ve la gente ahora y no lees la palabra, no estás lleno del Espíritu Santo, cuando te viene la prueba, ¿qué vas a hacer? Te vas a acordar del TikTok, te vas a acordar de lo que viste en el Facebook, no te vas a acordar de la palabra que te está diciendo, refuerza tus lomos, cíñete, vas a sufrir, pero yo voy a estar contigo. Y eso es lo que te va a llevar a estar lleno de poder de Dios. Como dice aquí, refuerza mucho tu poder. Tenemos poder, no como los superhéroes de las películas que está cada vez más de moda, los poderes y lanzan rayos y no, nosotros tenemos poder. Tenemos el poder del Espíritu Santo y lo dice su palabra. Tenemos poder para expulsar demonios, tenemos poder para sanidad. Tenemos mucho poder en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, en el nombre de Jesús. Tenemos mucho poder, pero ese poder hay que reforzarlo, hay que fortalecerlo. Y para eso tenemos que tirarnos al barro, clamar a Dios, orar. Cuando lees la Biblia y estudias los grandes siervos de Dios, y dices, wow, no veas cómo era Moisés o cómo era el rey David. Pero estos personajes clamaban a Dios, se iban a la montaña y se pegaban horas y horas clamando a Dios, buscando a Dios, leyendo de la palabra. ¿Cuánto buscamos nosotros a Dios? A veces poquísimo. Vivimos en un mundo con tanta información que estamos desinformados. Ese es el problema. Hay tanta información que acabas desinformado. Cuando la verdadera información está en la palabra de Dios. La verdadera unción en tu vida está en la palabra de Dios. Yo no digo que después dediques tiempo a ver cosas, está bien, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Pero sobre todo, tenemos que dedicar tiempo a leer la palabra, a clamar a Dios, para reforzar nuestros lomos, para estar preparados para el día malo. Mucha gente, cuando vino esta pandemia, le pilló en retaguardia, o sea, en desprevisto total. Se pensaban que jiji, jaja, de bendición en bendición, y ya lo dice la palabra, que vamos a ir de ataque en ataque, de lucha en lucha, y de victoria en victoria, pero de lucha en lucha. El que se crea que servir a Cristo es bendición y bendición, está muy equivocado. Está muy equivocado. Servir a Cristo es renuncia, sacrificio, esfuerzo, lucha, lucha y lucha. Sí que es verdad que hay victoria, sí que es verdad que hay provisión, sí que es verdad que hay cuidado de Dios, sí que es verdad que hay mucha bendición, pero también hay mucha lucha. Y esa lucha es importante para que clamemos a Dios, para que nos agarremos a Dios. Así que viene destruidor a buscarnos, viene destruidor, pero está vencido por la cruz de Jesús, está vencido por la sangre de Jesús, está vencido en el nombre de Jesús. Leemos también en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Aquí nos habla de que nos tenemos que animar. El versículo 7 dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Fíjate, qué palabras más sabias tuvo este rey Ezequías. Esforzaos y no temáis. Para no temer hay que esforzarse. Mucha gente se hace vaga y tiene miedo porque no se esfuerza. No se esfuerza en pelear, no se esfuerza en clamar a Dios, no se esfuerza en leer la Biblia. Prefieren estar relajados y prefieren estar tranquilos porque la batalla es un esfuerzo. Clamar a Dios es un esfuerzo, orar a Dios es un esfuerzo. Pero qué bueno es
hacerlo y cobrar ánimo, ¿no? Y ver que aunque venga el rey de Asiria, aunque venga Satanás con todas sus cientos de miles de millones de huestes, saber que tenemos victoria en el nombre de Jesús. Saber que Jehová está para ayudarnos y pelear nuestras batallas. El Señor está para pelear nuestras batallas. Está para ayudarnos a pelear. Está para darnos la victoria, el Señor. Este rey Ezequías, si vais algún día a Israel, hizo un canal de agua precisamente para eso, para cuando asaltaban la antigua ciudad de Jerusalén, pues si la acercaban no tenían agua. Entonces este hombre, ¿qué hizo? Hizo un túnel hasta la fuente, y entonces ya las murallas estaban por fuera de la fuente y protegió el agua. De manera que si les asaltaban, les atacaban, no se quedaban sin agua, que es algo vital, el agua. Hizo un túnel, no sé cuántos metros tiene el túnel, no sé si tiene algún kilómetro. Y es increíble, se puede visitar, y es increíble cómo lo hicieron en aquella época, picando piedra, de un lado y de otro, y cómo al final se encontraron, sin sensores y sin medidores como hay ahora, a pura piedra, picando la piedra, y hizo unas cosas increíbles, ¿no? Y este rey Ezequías era un rey ungido por el Señor, y era un rey valiente, era un rey que no se achicaba ante nada, porque confiaba en Dios, clamaba a Dios, confiaba en Dios plenamente. Y el Señor busca guerreros valientes, busca que seamos valientes, que no nos entre miedo ni a la pandemia, ni a la persecución, ni al que nos señalen, ni al que nos ataquen, sino dar gloria a Dios siempre, dar gloria a Dios siempre. Nos van a atacar, nos van a perseguir, pero da gloria a Dios siempre, porque Dios nos va a defender, Dios nos va a dar la victoria final. Y vendrán, como dice aquí, vendrá el rey de Asiria, vendrá el rey de donde sea, pero el Señor nos dará la victoria, el Señor nos la dará. Mira, en todos estos años que llevamos de ministerio de Remar, hemos visto muchísimos ataques, muchos, contra el ministerio, intentando desprestigiarlo, intentando hundirlo. Hemos tenido gente que se ha ido haciendo mucho daño, gente que se ha ido robando, y el ministerio sigue prevaleciendo, el ministerio sigue adelante, y ves la protección de Dios, ¿no? Ves la unción de Dios en este ministerio, ¿no? Ves la provisión de Dios. Cuando estábamos bloqueados con la pandemia, que estábamos sin poder hacer nada, pues somos humanos y te entra ese cierto miedo, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo vamos a afrontar los pagos, los alquileres, las cuotas? Pues el Señor fue fiel, en todo, y lo está haciendo hasta ahora, y hemos pasado momentos muy difíciles durante la historia de este ministerio. Mucha gente ha llegado a este ministerio en una época en la que pues tenemos buenos vehículos, tenemos buenas casas, tenemos buenos alimentos, pero en el principio de este ministerio comíamos por la mañana lentejas, para cenar lentejas, al día siguiente lentejas, y al día siguiente lentejas, y el sábado cocido. Eso era lo que había. Y pasamos momentos muy difíciles, pero fuimos fieles al Señor, pero clamamos a Dios, pero no nos agarramos a lo natural, no nos agarramos a como aquí como todos los días lentejas, quiero irme al mundo a comer chuletas. No, preferimos comer lentejas, preferimos comer legumbres y pasar necesidad, pero hacer la voluntad de Dios. Y después el Señor nos suplió chuletas, después el Señor nos suplió de todo, y lo cual pues a veces te lleva a saber valorar la escasez y saber valorar la abundancia. Es más difícil vivir en la abundancia que vivir en la escasez, porque cuando te acostumbras a lo bueno, después, yo lo veo en gente que maneja teléfonos iPhone. Luego le das un teléfono a otro y dice, ¿qué va? Ya he probado el iPhone, ya quiero el siguiente modelo, ya, vamos. Digo, te acostumbras a lo bueno, pero ¿y si mañana tenemos que volver otra vez a la época antigua?
de comer, de tener poco para comer, de tener escasez. ¿Qué haremos en ese momento? ¿Renegaremos de Dios en ese momento? ¿Nos enfadaremos con Dios, con los hermanos, o clamaremos más al Señor? Y ahí está la batalla. La batalla está en saber estar siempre con tu horno para el Señor, siempre con tu corazón para el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te lleva a estar por encima de todo, por encima de todo, de las cosas materiales, de las cosas naturales. Te lleva a estar en plenitud espiritual. Te das cuenta que el mundo no se sacia con lo natural. Tienen el último teléfono y ya enseguida ya están pensando en el siguiente modelo, y ya cuando tienen el siguiente modelo, ya el siguiente coche y el siguiente casa y el siguiente esto. El mundo está pensado para que la gente no se sacie y siga comprando y siga gastando y siga. Y ese es el plan del diablo, que estemos enganchados a lo que hay en el mundo. Pero cuando estás lleno del Señor, disfrutas el día a día. Disfrutas con lo que Dios te da, sea lo mejor o no sea lo mejor, lo que Dios te da, lo disfrutas y lo valoras. Y eso es una batalla también, porque hay gente que acaba en depresión cuando no consigue una cosa, cuando no tiene una cosa. Confía en el Señor. ¿Tienes para comer? ¿Tienes para dormir? Pues estate contento, estate gozoso. Que si vas a África, madre mía, ves cómo vive la gente en África, vuelves de allí, madre mía, valorando hasta las zapatillas, hasta una chaqueta, lo valoras, después de ver toda la pobreza y cómo viven allí. Le damos también en Efesios, aquí nos habla sobre la armadura de Dios, porque es importante ir a la batalla con la armadura. Es importante tener un traje adecuado para cada faena. Este pasaje, pues, todos lo conocemos, ¿no? Efesios 6, versículo 10, ¿no? Que habla de la armadura. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vuelvo a repetir lo mismo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando te fortaleces en el Señor, tienes su poder, y su poder te lleva a hacer cosas sobrenaturales. A orar por enfermos y se sanan, a orar por tu vida y eres sanado, eres restaurado, a orar por la bendición en tu casa, de tus hijos. Dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos vestimos a veces de la armadura, o nos vestimos con la ropa que puede ser de marca, puede ser bonita, pero es una ropa banal. Muchas veces no nos vestimos con la armadura y salimos a la calle incluso a pecho descubierto. Yo ya soy pastor, o yo ya soy obrero, o ya llevo tantos años en el Señor. Y luego ves como muchísimos pastores están cayendo, muchos obreros caen porque infravaloran al enemigo. Y el enemigo es tenaz, el enemigo es persistente. Y en el momento que tú te relajes, el enemigo va por ti. A mí me gusta mucho ver los programas de animales, ¿no? Y cuando ves, por ejemplo, los lobos cómo atacan, los lobos no atacan a los ciervos con más ornamentos y los más fuertes, no, van a por los ciervos más débiles, a los que se quedan ahí rezagados, a los que están medio enfermos, a los que no pueden correr, a por esos van. Y encima no va solamente un lobo, van un montón de ellos, y lo cansan, le van persiguiendo, y ellos van con paciencia, pum, 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 pum. Y a lo mejor el ciervo va corriendo por la montaña y los lobos van detrás, y a lo mejor se pegan un montón de kilómetros hasta que al final lo cazan, porque ellos van diciendo: bueno, tú cánsate que ya te pillaremos, no te preocupes. Y al final lo pillan. Y el diablo hace igual. El diablo está ahí. Tú te crees que no está, pero está ahí, escondido, acechando, buscando tu debilidad, buscando tu punto débil, buscando, tirándote a lo mejor darditos pequeños para que te desanimes, para que te frustres, para que te canalices.
Y en el momento que él vea el momento, se abalanza sobre ti y te ataca. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es así, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Debemos bendecir a todos los seres humanos. Debemos bendecirlos, ¿no? Allí en África, por ejemplo, es un país casi 100% musulmán y la obra de remar pues ayuda a los musulmanes, ayuda a los hinduistas, ayuda a todo el mundo. No por ser de otra religión lo vas a marginar, lo vas a apedrear, como hacen ellos. Ellos sí lo hacen, pero nosotros no. Nosotros debemos amar a todo el mundo, incluso a los que nos critican, incluso a los que echan pestes de nosotros. Debemos amarlos y debemos orar por ellos, ¿no? Porque esas personas a lo mejor están influenciadas por demonios, por espíritus, y pueden ser liberados, pueden ser limpios algún día, quién sabe. Por eso debemos de luchar contra los espíritus, ¿no? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo llega, ¿verdad? Hemos pasado días malos. Con la pandemia hemos pasado días malos. Días de dudas, días de qué va a pasar, días de incertidumbre. Mucha gente, como decía antes, con pánico, con miedo. Mucha gente, esto es el apocalipsis, ya el Señor viene ya. Y qué bueno es estar firmes en el día malo, estar firmes, ¿no? Y resistir al enemigo con gozo, con ánimo, con la palabra, con el apresto, ¿no? Con el ánimo pronto para seguir adelante, ¿no? Y cuando haya acabado, pues seguir firmes, seguir firmes. Mucha gente no ha seguido firme, mucha gente ha abandonado el camino, se han vuelto al mundo, porque sus ideales a lo mejor eran ideales egoístas de enriquecerse o ideales egoístas de engrandecerse. Y como decía al principio, esto es una lucha de renuncia, de sacrificio, de esfuerzo, y de tirarte al barro. Y el barro no le gusta a nadie. No nos gusta el barro, nos gusta estar ropita limpita pero el Señor quiere que te tires al barro. El Señor quiere que nos tiremos al barro y que le clamemos. Y así estaremos firmes. Así en el momento de la dificultad, en el momento malo, vamos a seguir firmes. Porque creedme, esto que ha pasado es solo el principio. Van a venir cosas todavía, a lo mejor hasta peores. No lo sé. Pero la gente del mundo está ahí confiando en la ciencia. Y te digo una cosa, la ciencia muchas veces va en contra de Dios. Si confiáramos en la ciencia dice que el mundo nació de una explosión. La ciencia dice que venimos del mono. Eso dice la ciencia. O sea, la ciencia a veces va en contra de la voluntad de Dios, porque la ciencia es engrandecer al hombre y quitar a Dios. Eso es la ciencia. Y sí que es verdad que Dios ha permitido que científicos cristianos les ha dado sabiduría para descubrir cosas, para descubrir medicinas. Eso está claro, pero siempre han sido científicos que han pedido a Dios sabiduría. Y si tú ves la Biblia, los que han tenido más sabiduría han sido los que han pedido a Dios sabiduría, como Salomón, como David, como Moisés. Han pedido a Dios sabiduría. El hombre que va por sus fuerzas tiene una sabiduría humana, pero es una sabiduría engañosa. Y así está todo el mundo engañado, confiando en la ciencia humana, que esa ciencia no lleva un buen puerto. ¿Qué va? Lleva a que la gente esté enganchada a venga, sí, ya vamos a salir, y no sales. Ya vamos a salir, que sí, que ya vamos a salir, y no sales. Porque solamente después se puede salir con el poder de Jesucristo. Solamente se puede salir con la sangre de Cristo. Solamente. Y como te digo, vienen tiempos difíciles. Ya estamos en tiempos difíciles, pero quizá tiempos todavía más difíciles de persecución a los cristianos.
Porque tú haces una manifestación en favor de los LGTBI y todo eso y vas a tener todo el apoyo del mundo. Todo el apoyo del mundo lo vas a tener. Incluso los medios de comunicación, qué bonito, qué bueno. Pero tú haces una manifestación en favor de Jesucristo. A ver que, primero, no te van a dar permiso. Y segundo, si la haces, te van a llamar fanático, te van a llamar facha, te van a llamar de todo. De todo. Y cada vez más se va a posicionar el mundo así. Y cada vez más nos vamos a tener que posicionar o en un lado o en otro. O con el Señor o contra el Señor. Ya lo dice su palabra. O conmigo o contra mí. No puedes estar en los dos bandos. Y el mundo se está polarizando cada vez más. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y está intentando llevarse las mayores almas posibles. Y por eso tenemos que, como dice aquí, ¿no?, estar firmes, ¿no? En el versículo 14 dice: estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad de Cristo, no nuestra verdad, porque nosotros a veces no tenemos toda la verdad, pero Cristo sí tiene toda la verdad. La palabra de Dios tiene toda la verdad. Y la palabra de Dios te muestra lo que es pecado, lo que no es pecado, lo que es de Dios, lo que no es de Dios. La gente dice, no, eso, bueno, estamos en el siglo XXI y no, la palabra de Dios no cambia, sigue siendo la misma. Y dice, no robarás, no matarás, no adulterarás. Se lo sigue diciendo igual que en aquella época ahora. Pero el mundo intenta enfriar los corazones para que te relajes, para que te confíes, y al final vengan los lobos y te muerdan las patas y te hundan. Por eso tenemos que estar, como dice aquí, ¿no?, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que estar con las botas del soldado. Cuando andas por la montaña, como andes con chanclas en la montaña, lo tienes mal. Hace poco estuvimos de vacaciones y nos fuimos a la montaña y alguno de mis hijos iba con chanclas. Digo, pero ¿cómo vienes con chanclas? Bueno, había matos, había rocas, había zarzas. Hay que llevar unas buenas botas. Y ya no te digo si pisas una serpiente o pisas un escorpión, que en aquella época era lo que abundaba. Por eso dice aquí que hay que llevar bien... hay que llevar bien el apresto, ¿no?, unas buenas botas, ¿no?, y llevar el Evangelio de la paz. Qué importante es tener la paz. La paz es un fruto del Espíritu que muchas veces no lo tenemos y perdemos la paz. Y el diablo va a intentar buscarnos el punto débil para que perdamos la paz. Eso lo escuchamos mucho. Este tío me quita la paz. Este tío me va a hacer perder la paz. Pues clama a Dios que no pierdas la paz por nada, ni por un chico, ni por una persona, ni por nada, que no pierdas la paz. La paz es algo muy especial, que no te la dan las pastillas. La gente se piensa que tomando pastillas tienes paz. No, lo que tienes es un colocón, que te quedas ahí drogui y después cuando se te pasa el colocón, una resaca que no veas. La paz te la da el Espíritu Santo, te la da el Señor. Y cuando tienes las botas del Evangelio, tienes paz porque estás lleno de la palabra de Dios. Estás con la paz que te da el Señor, ¿no? Y es importante estar en la batalla y estar con paz. Estar con paz de que Dios te va a dar la victoria. Y tú vas a seguir luchando, orando, clamando, pero tienes paz de que Dios te va a dar la victoria. Y es algo muy especial. Yo eso lo estoy aprendiendo también. He visto a mi padre en muchísimas situaciones muy complicadas y él estar con una paz tremenda, ¿no? Y yo decir, este hombre, si yo estaría así, estaría nervioso, estaría enfadado, estaría irritado, ¿no? Cuando no tienes paz estás enfadado, estás molesto, y este hombre está con una paz, relajado, confiando en Dios, y efectivamente al final Dios respalda y al final Dios soluciona los problemas. Lo que nosotros vemos imposible, lo que nosotros vemos que ya no hay para dónde, Dios trae solución, Dios provee, Dios restaura, Dios fortalece.
Pero la batalla está ahí, la batalla espiritual está ahí, ¿no? Y debemos de tener las botas del soldado. A veces cuando llegamos a casa nos gusta quitarnos los zapatos y ponernos las zapatillas de estar en casa, ¿verdad? Está más cómodo. El soldado no se quita nunca las botas, duerme hasta con las botas puestas, porque en cualquier momento suena la sirena de la guerra y se tiene que levantar corriendo. Imagínate un soldado con las zapatillas de estar en casa. Madre mía, le pisa un compañero y ya le ha fastidiado el pie, ya no puede correr. Pues así nos pasa a veces en lo natural, en lo espiritual. Nos relajamos, nos confiamos, nos dejamos llevar por lo que dice el mundo, nos dejamos llevar por lo que dicen las noticias, por lo que dice el internet. Pero hay más cosas. Mira a ver qué dice la palabra, mira a ver qué dicen los siervos de Dios, mira a ver qué te dice el Señor. Porque a lo mejor Dios te va a hablar, a lo mejor Dios te va a mostrar, a lo mejor Dios te va a dar a ti la solución, porque Dios quiere utilizarnos, Dios quiere usarnos para llevar bendición en este mundo. ¿Quién sabe? Pero si no buscamos de Dios, si no le buscas, no vas a recibir, porque Dios es tan caballero, el Señor es tan respetuoso, que nos ha dado un libre albedrío tremendo, cosa que el diablo no hace. El diablo cuando a sus hijos, entre comillas, les da una bendición, los tiene esclavos hasta el infinito, porque luego se los lleva al infierno. Pero el Señor no, el Señor es tan caballero que nos ama tanto que nos deja elegir, y no nos obliga, no nos fustiga a que oremos, a que le clamemos, no. A Él le agrada que le oremos y que le busquemos, pero no nos esclaviza. Y el diablo sí, el diablo esclaviza al mundo. Lo tiene pillado. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué importante es la espada, que es la palabra de Dios. Cuando lees la palabra, como decía al principio, te edificas de verdades, te edificas de cosas que después te llevan a pelear, ¿no? Con la palabra, ¿no? Y a reprender al enemigo, ¿no? Cuando el enemigo viene a traerte, por ejemplo, tristeza, apatía, pues tú respondes con palabras de la palabra. En el nombre de Jesús te piso el cuello, enemigo, te piso el cuello, te reprendo en el nombre de Jesús. Y proclamo la fortaleza en mi vida, proclamo la sanidad en mi vida, proclamo el ánimo, el gozo en mi vida. Y notas cómo viene ese gozo, notas cómo viene ese ánimo, notas cómo huyen las huestes malignas. Lo notas. Pero cuando te dejas llevar por lo carnal, lo natural, hoy en día muchísima gente está con depresiones. Porque esto de la pandemia, una de las causas que ha traído son las depresiones en gente. La gente viendo las noticias les entra pánico, les entra miedo, les entra depresión, tristeza. Están aumentando los suicidios una barbaridad. Lo que pasa es que las noticias no lo cuentan. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. El diablo les mete miedo, les mete temor. Pero cuando estás lleno de la palabra de Dios, pues te viene a la mente este pasaje, ¿no? Y reprendes al enemigo, reprendes la tristeza en tu vida, reprendes el desánimo, lo reprendes en el nombre de Jesús, ¿no? Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué importante es perseverar. A veces oramos en el culto, oramos en casa por la mañana, el devocional, pero después ya no oramos más, y nos liamos con las cosas de la carne, con el día a día, y nos olvidamos de orar. Incluso muchas veces oramos de forma mecánica, rutinaria. El Señor nos dice este día, amén, venga, va, pum, un café y venga, va, pum. Y no nos damos cuenta de que tenemos que orar en todo tiempo, perseverando en todo tiempo. Y podemos orar mientras conduces, podemos orar mientras vas andando, mientras estás cargando un mueble, mientras estás trabajando. Puedes estar orando al Señor y puedes estar llenándote del Espíritu Santo, orando en lenguas,
¿no? Y edificándote a ti mismo, orando en lengua, clamando a Dios. Y así pues tienes la victoria, perseverando en lo espiritual, perseverando en el Señor, tienes la victoria. Igual que el diablo persevera en esperar el momento idóneo para atacarte, tú persevera en el Señor, persevera. Qué difícil es perseverar, ¿no? Yo siempre digo esto, abrir un negocio o abrir algo es fácil, teóricamente. Es una inversión, es conseguir un sitio, pum, 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 pum. Pero lo difícil es perseverar. Cuántos negocios o cuántos hoteles o cuántas cosas lujosos se han abierto y después con el tiempo cambian de director, se cambia no sé qué, se cambia no sé cuál, empieza a bajar y al final a la ruina, porque no han perseverado, porque no ha habido una buena gestión empresarial o económica o lo que sea. En lo espiritual pasa igual. Mucha gente se conoce al Señor en un congreso, con la emoción, se bautizan, pero después perseverar el día a día, perseverar en la oración, perseverar en leer la palabra, que luego las luchas son muy fuertes, las tentaciones son muy fuertes, cada vez más, para todas las edades. A veces hablamos de los jóvenes, que va, para todas las edades, las tentaciones son cada vez más fuertes. Y por eso debemos de perseverar, ¿no? Perseverar, ser constantes en clamar a Dios, en orar a Dios, ser constantes en tener el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el apresto, ser constantes. Si no, al final te desanimas y cuando viene la prueba abandonas. No llegas. Vamos a leer también en Primera de Juan 5:4. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. A veces no podemos vencer al mundo por nuestras fuerzas. No podemos. La gente se cree que se va a comer el mundo. Cuando eres joven y te ves sano, fuerte, con ganas, dices, me voy a comer el mundo. ¿Qué va? El mundo te come. El mundo se come. Te come. Pero sí que puedes vencer al mundo cuando estás en el Señor. Espiritualmente hablando. Puedes vencer las tentaciones, puedes vencer las dificultades, puedes vencer el plan del diablo hacia tu vida. Lo puedes vencer claramente. Y una de esas armas es la fe. Es la fe en Jesús, la fe en el Señor, la fe en Cristo. Que Él nunca nos va a desamparar, que Él va a estar con nosotros, que Él va a traer su provisión a nuestra vida, que Él va a traer su bendición a nuestra vida. Lo que te pueda ofrecer el mundo no es nada comparado con lo que te puede ofrecer Dios. No es nada. Cuando ves músicos que dicen que han vendido su alma al diablo, ¿no? en los cruces de caminos, y dice, bueno, tiene una vida de éxito de 30 años, porque ya con 80 años a lo mejor ya al final, ¿de qué compensa vender tu alma al diablo para tener 20 años de éxito? 20 años no es nada. 20 años no es nada. No compensa, realmente. No compensa. Y mucha gente, el diablo les engaña. Te promete el oro y el moro. Y luego al final es todo mentira. Es todo mentira. Pero Dios sí que es lo que promete, lo cumple. Y promete bendición. Promete aflicción. Promete sacrificio. Pero promete victoria. Con su sangre preciosa, ¿no? Y yo cada día estoy más agradecido al Señor, ¿no? Viendo mi vida hacia atrás, digo, madre mía, somos privilegiados. De verdad, somos privilegiados por conocer a Cristo. Porque la gente, yo trato con mucha gente y la gente a veces está sin esperanza, están en queja, están abatidos, están tristes porque han invertido dinero y lo han perdido, porque han invertido ilusión y ha venido toda esta historia y se le ha venido abajo, porque tenían ilusiones y el diablo se las ha tumbado. Y digo, pues clama a Dios,
Todo esto también es propósito de Dios para que clamemos a Dios. Y me da mucha tristeza que después de todo lo que ha pasado, mucha gente no clama a Dios. Siguen confiando en la ciencia. No, yo confío en la ciencia. Pues perdona, pero la ciencia va en contra de Dios. Muchísimas veces. Confía primero en Dios. Y luego después en según qué ciencia. Según qué ciencia. Porque mucha ciencia es diabólica. Total. Confía primero en Dios. Y clama a Dios cada día. Y aprovecha el tiempo para estar cada día más fuerte espiritualmente. No sabemos lo que nos va a acontecer en el futuro. No lo sabemos. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. El otro día, viendo un reportaje de la Segunda Guerra Mundial, vimos como lo que pasó en Alemania, ¿no? Que mataron a 6 millones de judíos. Hace poco fue el aniversario. Pero esos judíos fueron avisados de peligro. Fueron avisados de que tenían que salir de Alemania. De hecho, muchísimos salieron. Y huyeron a Estados Unidos, huyeron a Rusia, huyeron a diferentes países. Pero otros estaban acomodados. Ah, que va, esto es mentira. Ese tal Hitler, ese no va a hacer nada, ese es un pringao, ese no va. Y vaya se hizo. Vaya se hizo. Estaban acomodados en su buena vida, de lujos y una vida acomodada. Y no se relajaron. Y al final después fíjate lo que pasó. Pues en lo espiritual pasa igual. Qué bueno es tener sabiduría de Dios. No de la ciencia, sino de Dios. Que Dios te va a decir, ánimo hermano, yo voy a estar contigo. No temas. No temas. Y el diablo te va a decir, no, que esto se va a acabar ya, que te vas a contagiar, que te vas a morir, que te vas a infectar, que vas a infectar a tu madre, que vas a infectar. Y tú al final te quedas parado, no haces nada, ni predicas, ni oras, ni trabajas para el Señor, ni haces nada. Y te llenas de rencor y te llenas de amargura. Y al final te acabas destruyendo. Sin embargo, el Señor te dice, ánimo, yo voy a estar contigo. Ánimo. Yo te voy a cuidar, a ti, a tu familia, a tus hijos. Voy a tener provisión para tu familia. Quizá a lo mejor vamos a tener que vivir tiempos de escasez, no lo sé. Pero gloria a Dios por ello. Mientras tenga el Señor en mi vida, a mí me da igual. He vivido tiempos de escasez. Yo muchas veces lo digo a mis hijos, tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos. Somos privilegiados. No nos falta de nada. No nos falta de nada. Y a mucha gente que no tiene al Señor tiene muchísimos menos privilegios que tenemos nosotros. Tenemos que dar gracias a Dios cada día. Y si el Señor nos lo quita por lo que sea, pues también dar gracias a Dios. Siempre estar agradecidos al Señor, siempre. Quiero terminar leyendo en Juan 16, versículo 33, un pasaje que todos conocemos. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicción, cada vez más. Cada vez más. Yo no sé qué va a pasar con esto de Ucrania, pero el ser humano necesita guerras, porque las guerras dan mucho dinero, y sobre todo Estados Unidos y Rusia les interesa tener guerras, porque así hacen balas, así hacen armas, así, o sea, no te creas tú que solamente es algo, no, ahí hay detrás mucha cosa de dinero, ¿no? Y el diablo le encanta la guerra, porque hay destrucción, hay muerte, hay desastre. Y el Señor le encanta la paz, la bendición, el Shabbat Shalom. Y como dice aquí, ¿no? Pues confiad, yo he vencido al mundo. El Señor venció al mundo. ¿Cómo venció al mundo? Muriendo en la cruz. No venció al mundo como Superman o como los superhéroes, con rayos láser y no sé qué. No. Murió por nosotros, se humilló hasta lo sumo, le escupieron, le pusieron una corona de espinos, lo maldicieron, le pegaron, lo humillaron. Así fue como venció al mundo. Así fue como venció al mundo, humillándose, ¿no? Y derramando hasta su última gota de su sangre. Y gracias a eso venció al mundo. Gracias a eso
tiene autoridad sobre el mundo. Y Él quiere compartir esa autoridad con nosotros. Él la quiere compartir con nosotros. Y dice en su palabra que cosas aún mayores que yo haréis. Aún mayores. Yo lo veo complicado, pero el Señor está utilizando a sus siervos para hacer cosas importantes. Para sanar enfermos, para liberar endemoniados, para traer consolación a este mundo, para traer paz a este mundo. Y el Señor te quiere usar a ti también, en tu casa, en tu zona, en tu barrio, con tus vecinos, para ser luz en este mundo de tinieblas, para ser pacificador, para ser llevar la palabra idónea, para llevar el mensaje idóneo, para orar por las personas que tienen necesidad. Si estamos nada más que a ver lo natural, no vemos a una persona que a lo mejor está con necesidad. El otro día me contaron que un hombre falleció en la calle y paseaban muchísima gente a su lado y nadie se percató de que se estaba muriendo y se murió de frío. El hombre le había dado un desmayo y la gente pasaba por la calle a su lado y nadie se preocupó de él. Y así nos pasa. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, ves eso y te lanzas a por esa persona a preguntarla, a ayudarla, a preguntarle qué le pasa. Y si hace falta te lo llevas a tu casa y lo cuidas, lo cubres. Pero como la gente del mundo van tan acelerados, van cada uno a lo suyo, no se percatan de nada. Y así nos pasa, ¿no? Por eso, hermanos, confiemos en Dios, que Él ha vencido el mundo. Él nos quiere dar la victoria. Él nos quiere dar, de verdad, la solución a los problemas. La solución no está en la ciencia, no está en la medicina. Muchas veces la medicina la ha puesto Dios para que la usemos. Por supuesto que sí. Pero primero está el Espíritu Santo, que dice su palabra que sana enfermos, que libera de demonios, que da la victoria a las luchas espirituales. Y cuando la gente va a los psicólogos, a los psiquiatras, en vez de ir a esos sitios, clama a Dios, busca a Dios, busca en su palabra y verás cómo Él te va a dar la solución, verás cómo Él te va a guiar por sus caminos, verás cómo Él te va a hacer que perseveres día a día, caminando con Él. No hoy estar muy eufórico porque estás en un culto especial y mañana estar en pecado porque te viene una prueba y no la superas. No. Que tu caminar sea constante, hermano, sea constante, sea perseverante y que nada ni nadie te influencie en apartarte del Señor, sino que cada día estés más agarrado al Señor, y cada día clames más al Señor, porque vienen tiempos difíciles, ¿no? Y como digo, estamos en una batalla espiritual, estamos en una guerra espiritual, claramente. Y la batalla la tenemos ganada con Cristo. Con nuestras fuerzas la tenemos perdida, pero con Cristo tenemos ganada la batalla. Y Dios tiene grandes planes para nosotros. Dios tiene grandes planes para usarnos, para bendición. Así que quiero dejar esta palabra ahí y animaros a que clamemos al Señor cada día más. Que nos tiremos al barro, nos pongamos de rodillas cada día y clamemos a Dios y pidamos misericordia para este país, para el mundo entero. Misericordia de Dios, provisión de Dios, palabra de Dios, el Espíritu de Dios, y reprender los espíritus diabólicos que están queriendo tomar los países, Europa, la Comunidad Europea, que también está dentro del plan de Dios. Al final se levantará el anticristo y veremos a ver. Pero nosotros debemos de luchar espiritualmente contra eso y debemos de clamar a Dios por nuestra vida, por la vida de nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros seres queridos, nuestros pastores. Debemos de orar por ellos y clamar por ellos. Amén. Pues nada más, que vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, queremos pedirte que nos fortalezcas. Señor, queremos pedirte que tú nos alientes, nos llenes de tu ánimo, nos llenes de tu vigor, Señor. Aleluya, queremos aprender de ti, Señor. Y
Queremos confiar en ti cada día más, Señor. Queremos que estés en nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en nuestro corazón, Señor. Cada día, Señor. Aleluya. Te pido por cada persona que está aquí hoy, Señor, por esta iglesia. Señor, que tú les fortalezcas, que tú les avives. Señor, que tú los guardes del desánimo, de la tibieza, del rencor, de la tristeza. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu poder, tu sangre preciosa sobre nuestras vidas, Señor, para seguir adelante, para seguir perseverando, Señor, para seguir honrándote, Señor, para seguir fieles a tu visión, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que nos cuides, Señor, que sigas teniendo tu unidad, tu paz en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias. En nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén.